Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a esta nueva y breve nota en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. En esta ocasión sigo hablando de Venezuela, pero esta vez no orientándome hacia una tensión diplomática que haya con Estados Unidos, sino orientándome a una tensión más que diplomática, territorial y geográfica, pero también geopolítica por muchos intereses que hay en juego que tiene Venezuela actualmente con Guyana. Pero muchos se preguntan y buscan la forma de entender este conflicto o esta tensión sin por lo menos tener una idea concreta de lo que es Guyana. Y es que hemos tenido todos desde la escuela la percepción de que la zona en reclamación que aparece en los mapas de Venezuela es propiedad de Venezuela y no. Es una zona en reclamación, como lo dice su nombre y como fue catalogada así, debido a a la disputa territorial que ha habido entre Venezuela y Guyana, y es que ese territorio aún no ha quedado claro de quién es propiedad. Es decir, no se sabe si es de Venezuela o de Guyana, a pesar de que cada parte reclama que es propia, que es suya, pero eso tiene que ir a un contexto político, un contexto internacional y diplomático, en el que el derecho internacional sea el principal árbitro y los principios de esta materia, por así decirlo, llamada derecho internacional, de esta área del conocimiento humano, sean los que rijan y lleven la batuta de las conversaciones para llegar a un acuerdo acerca de quién es el dueño de esa zona en reclamación, si Venezuela o Guyana. Pero, ¿qué es Guyana? En los mapas de Venezuela se observa una zona en reclamación y al lado de ella hay un país, y sí, es un país, no es algún territorio de ultramar como algunos piensan que es, no. Es Guyana, cuyo nombre oficial es República Cooperativa de Guyana, en inglés Cooperative Republic of Guyana. Es un país situado al norte de América del Sur, que es miembro de la UNASUR, por cierto, limita al norte con el Océano Atlántico, al este con Surinam, al oeste con Venezuela precisamente y al sur con Brasil. De 1831 a 1966 constituyó la colonia denominada Guyana Británica. La ciudad más poblada es su capital, Georgetown. Las tres cuartas partes del oeste del país son reclamadas por Venezuela, ojo con eso, específicamente 159.542 kilómetros cuadrados, lo que representa el 74.21% del territorio actual de Guyana, zona llamada por esta como Guayana Esequiba, el Esequibo. Su otro vecino, Surinam, reclama para sí una parte del territorio oriental al sureste del país, específicamente a unos 15.600 kilómetros cuadrados, denominada región de Tigre, lo que representa actualmente el 7% del país. Eso es Guyana. El idioma oficial de este país es el inglés y su actual presidente es Donald Ramotar. Es el actual presidente de Guyana. Ahora pues, ¿qué está pasando con el Esequibo? Aquí les daré 5 claves para entender qué está pasando entre Venezuela y Guyana en el Esequibo. Esto con información publicada de un artículo elaborado por un articulista el 9 de abril del 2015 en el portal prodavinci.com, muy conocido en Venezuela. ¿Qué está pasando con el Esequibo? La primera clave es que el pasado martes 7 de abril de 2015, la bancada de la oposición en Venezuela propuso en la Asamblea Nacional invitar a la ministra de Relaciones Exteriores, la ya muy conocida Delcy Rodríguez, y al alto mando militar para que rindan cuentas con relación a los procedimientos llevados a cabo con relación al diferendo del Esequibo con Guyana, es decir, a la disputa territorial que hay por el Esequibo con Guyana, según publicó el diario El Universal. La propuesta de discusión liderada por el diputado Andrés Velázquez fue rechazada por la bancada del PSV, y es que no se esperaba menos que una propuesta de la oposición fuera rechazada por la bancada oficialista. Incluso algunos representantes del partido de gobierno, como Blanca Eckhout y Pedro Carreño, afirmaron que la propuesta de Velázquez busca desestabilizar a Venezuela y generar un conflicto armado con Guyana que justifique una intervención de Estados Unidos. Ante estos argumentos, Velázquez destacó que hay factores que inciden en la soberanía territorial y nacional. Según sus palabras, y cito textualmente, es un tema que afecta o afectaría nuestra salida al Atlántico. En esta premisa que acaban de escuchar hay dos matices con tintes políticos. El primero es para, o nos sirve para observar y dejar en evidencia que el gobierno siempre trata de buscar
argumentos que puedan revalidar su discurso ante una amenaza o un enemigo externo para Venezuela. Con ello, el gobierno busca victimizarse y de esa forma tratar de desviar la atención del pueblo de los problemas reales que hay y que hay en el país, por supuesto, y de esa forma politizar el discurso para que tengan matices que vayan más allá de lo económico o de las realidades que actualmente vive el país y así cambiar la matriz de opinión, la matriz de la opinión pública a una situación o a un modelo de opinión que se base siempre en la voz o vocería de los venezolanos, en que el país está bajo amenaza constante y de que hay factores externos que buscan desestabilizar a Venezuela, que buscan reestructurar la política de Venezuela apoyando transiciones políticas y gubernamentales con países de índole imperialista como por ejemplo Estados Unidos y justificar una intervención en Venezuela. Este es el primer tinte o matiz de tinte político que se le puede dar a esta premisa. El segundo ya pasa por un tema territorial que yo le agregaría un comentario sobre una situación, un contexto económico que puede afectar a Venezuela. Me refiero a lo que dijo Andrés Velázquez, alegando que este es un tema que afecta o afectaría nuestra salida al Atlántico. Destacó que hay factores que inciden en la soberanía territorial y nacional, y es eso, que esto, aparte de que afectaría nuestra salida al Atlántico, porque de esa forma Venezuela, si el territorio es o se llega a convertir en propiedad de Guyana, ya Venezuela no tendría una salida al Atlántico a través del río Esequibo, y de esa forma no solamente habría problemas de soberanía territorial y nacional para Venezuela, que ya pasa por un tema geográfico y también geopolítico, también pasa por un tema económico, ya que a través de esa salida al Atlántico, Venezuela podría realizar, o realiza mejor dicho, intercambios comerciales y exportaciones muy importantes para el país. Si esa salida se ve cortada, se ve cerrada, ya no habría o habría un canal menos que sirva para realimentar el sistema de las exportaciones y así incentivar la exportación en Venezuela. Esto es otro tema que ya pasa por una afectación económica que puede afectar a Venezuela. La segunda clave para entender este conflicto o este meollo que hay entre Guyana y Venezuela es el reinicio de las tensiones. En marzo de este año, una plataforma petrolera de la compañía estadounidense ExxonMobil, una compañía petrolera, inició operaciones con aval del gobierno de Guyana, es decir, con el permiso del gobierno de Guyana, en aguas cercanas al estado del Tamacuro, cuya soberanía aún se encuentra en discusión, pero en teoría es propiedad de Venezuela, el estado del Tamacuro. Una nota del diario o periódico Guyana Chronicles, o Crónicas de Guyana en inglés, del 2 de marzo afirma que la empresa estaba lista para iniciar las perforaciones de los pozos exploratorios, los pozos petroleros, este fin de semana. Jeff Simon, un gerente de Exo Exploration and Production Guyana Limited, este es el nombre de la compañía, o de esta empresa que genera la concesión petrolera en Guyana, afirmó que esa compañía petrolera no entrará en el conflicto entre gobiernos y que continuará ejecutando el contrato. Entonces aquí vemos como una compañía petrolera recibe una concesión, un aval de un gobierno extranjero para perforar territorio y generar pozos exploratorios de petróleo en otro país. Es decir, ya esto pasa por un tema de injerencia y viola el principio fundamental del derecho internacional, que es la no injerencia y la no intervención en los asuntos de otros estados. Esto ya pasa no solamente por un asunto de índole política, sino porque otro país está autorizando a una empresa petrolera a realizar perforaciones en el territorio de otro país. Esto es algo muy grave. Entonces, debido a los intereses económicos que obviamente tiene esta empresa Exo Exploration and Production Guyana, debido a los intereses económicos que tiene, busca hacerse los oídos sordos a la situación que hay entre Venezuela y Guyana y no entrar en el debate diplomático y geográfico, en la disputa territorial, y a pesar de todo ello, marchar hacia adelante con sus proyectos, ignorando lo que pueda decir el gobierno de Venezuela, ignorando que puede exponerse a una expulsión del gobierno de Venezuela de su territorio, y de esa forma
ver que sus negocios puedan verse afectados o limitados con Guyana, ya que Guyana es quien le dio la concesión petrolera a esta empresa para realizar estos pozos, estas perforaciones en Venezuela, que fue quien le dio el aval, el permiso a esta empresa. Esto forma parte de un proyecto de 200 millones de dólares firmado por 10 años entre ExxonMobil, esta empresa petrolera, y el gobierno guyanés. Como ven, intereses económicos de por medio para explotar un área de unos 26.800 kilómetros cuadrados en Venezuela. Es decir, Guyana autorizó a esta empresa petrolera a realizar y perforaciones y explotar un área en Venezuela de unos 26.800 kilómetros cuadrados. Esto incluye la construcción de dos bases de operaciones, una en Georgetown, la capital de Guyana, y otra en Trinidad y Tobago, país que es una isla, pero es un país como tal, ubicado cerca de la isla de Margarita, que es propiedad de Venezuela. El internacionalista Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, afirmó a un medio mexicano que los contratos de exploración en curso son anulables porque carecen del consentimiento del gobierno venezolano y se realizan en una zona sometida a reclamación. Por ello, el gobierno venezolano debe impedir a toda costa que se continúe con las exploraciones petroleras en dicha zona. Aquí se puede observar cómo este contrato puede verse anulado debido a que no hay permiso o aval del gobierno venezolano para que esta empresa haga perforaciones en Venezuela. Sí, tiene la concesión del gobierno de Guyana, pero no tiene el aval del gobierno de Venezuela. No tiene la validez o no se le da las credenciales necesarias para realizar la perforación por ambas partes, solamente por una parte, y es la parte más afectada en todo esto, que es Guyana. Aquí se pueden afectar los intereses económicos de esta empresa, puede afectarse el suelo venezolano, también pueden haber incluso problemas en lo que se refiere a la parte ambiental en Venezuela. Las tres partes, tanto la empresa que está de por medio en este conflicto y Guyana y Venezuela, las dos caras de la moneda, pueden verse afectadas. Entonces, sabiendo esto, ¿cuál es la tercera clave de este conflicto? ¿Está comprometida la plataforma continental de Venezuela? Un trabajo periodístico de la periodista María Alesia Sosa Calcaño, de Ricardo Sánchez Silva, reporta que en la actualidad están vigentes 3 concesiones petroleras otorgadas por el gobierno de Guyana en la zona, es decir, en Delta Macuro, aquí en Venezuela. La más reciente se la adjudicó a la empresa CGX Energy o CGX Energy en el bloque Pomeroy. Y las otras dos fueron firmadas en el 2012 con ExxonMobil y la Shell, la empresa británica holandesa Royal Dutch Shell, para explorar el bloque Stabroek, y con Anadarko para el bloque Roraima. Sosa, Calcaño y Sánchez, esos periodistas, destacan que en las negociaciones con ExxonMobil el bloque siempre se consideró territorio guyanés y que Guyana negoció parte del territorio venezolano cuando firmó una nueva concesión con la empresa norteamericana Anadarko con el bloque Roraima el 27 de junio del 2012. Es decir, Guyana le habría vendido parte del territorio de Venezuela a esta empresa norteamericana en el bloque Roraima. Considera que este bloque donde se están realizando estas performaciones es territorio guyanés. Pero, ¿cómo puede un territorio ser de una respectiva nacionalidad solamente porque una de las partes implicadas en este asunto alegue que es suya? Ambas partes deben exponer sus argumentos para que de esa forma haya un consenso y una conversación, que haya negociaciones que permitan llegar a un acuerdo acerca de quién es ese territorio. Un barco de esta empresa fue detenido por la Marina venezolana en el 2013 mientras realizaba trabajos de exploración en territorio disputado. Además, el trabajo afirma que solo en uno de los casos hubo reclamación del gobierno de Venezuela ante instancias internacionales hace más de 15 años, aunque las exploraciones en el bloque Pomeroy se reanudaron en 2009. Los periodistas subrayan que mientras las compañías realizaban operaciones en territorio venezolano, el presidente Nicolás Maduro viajó a Guyana con el fin de estrechar lazos de cooperación. Aquí hay una hipocresía política muy marcada. Nicolás Maduro viaja al gobierno de Guyana para estrechar lazos de cooperación y también de integración económica y estratégica entre Guyana y Venezuela, mientras que se realizaban operaciones aprobadas y autorizadas por el gobierno de Guyana, con quien estaba teniendo estrategias de integración el gobierno de Venezuela, para la empresa petrolera en territorio de Venezuela.
a espaldas del presidente Maduro. El trabajo está acompañado de infografías de Daniela Dávila Torres que muestran la división del espacio marítimo venezolano y en el que se encuentra en reclamación las áreas en las que se han firmado contratos de exploración petrolera. La cuarta clave del asunto es entender qué han dicho los especialistas. El abogado Emilio Figueredo, embajador de Venezuela ante la ONU, para la aplicación del Acuerdo de Ginebra durante 12 años, declaró a la periodista Patricia Marcano del diario La Razón que, cito textualmente, lo que está ocurriendo en la zona en reclamación es grave porque en derecho internacional el que calla otorga y, desgraciadamente, el gobierno ha callado frente a los atropellos y acciones que ha hecho Guyana hasta el punto de que ha comprometido jurídicamente casi de manera definitiva la reclamación del Esequibo. Pero el problema más grave está al oeste del Esequibo porque Guyana no solamente ha otorgado concesiones en el espacio marítimo de la zona en reclamación, sino también en aguas venezolanas sin que Venezuela proteste. ¿Qué significa esto? Aparte de las concesiones petroleras que ha realizado el gobierno de Guyana a empresas petroleras para perforar territorio venezolano, también ha habido concesiones de este gobierno, del gobierno de Guyana, para estas empresas para realizar perforaciones en el espacio marítimo de la zona en reclamación. Una parte o un territorio marítimo, no solamente terrestre, sino también marítimo de Venezuela podría haberse comprometido. Con respecto a lo que dice este especialista acerca de el que calla otorga en el derecho internacional, quiere decir que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. El gobierno de Venezuela no ha hecho protesta alguna, y si la ha hecho no ha sido muy radical o no ha tenido argumentos muy válidos, fuertes y sólidos para sostener sus ideas y sus razones. Entonces, se ha dormido prácticamente o se ha quedado en el limbo acerca de lo que ha hecho el gobierno de Guyana. No ha reclamado. El territorio está siendo tomado poco a poco por Guyana con estas concesiones petroleras. Guyana va a ir adquiriendo mayor presencia en dicho territorio, mientras el gobierno venezolano no genere una reacción que se contraponga a los intereses del gobierno de Guyana. Simplemente el territorio será prácticamente entregada a Guyana o se le regalará involuntariamente, por así decirlo, debido a que el gobierno venezolano se durmió en sus laureles y Guyana simplemente se hizo parte de ese territorio, se hizo dueño de ese territorio por las concesiones petroleras que autorizó en territorio venezolano. Entonces, tendrá la soberanía plena en el momento en el que se resuelva el diferendo, haciendo referencia a Venezuela. Mientras eso no pase, Guyana debe solicitar permiso a Venezuela para hacer cualquier cosa, y este hecho le da facultad a Venezuela para objetar, pero al callar le abrieron las puertas de par en par en Guyana. Con respecto a lo que dice, a lo que les acabo de decir, que mencionó este internacionalista, significa que el territorio en teoría, esa zona en reclamación en teoría es de Venezuela, ya que Venezuela tendrá la soberanía plena en el momento en el que se resuelva el diferendo, pero Guyana debe solicitarle permiso a Venezuela para hacer cualquier cosa. Si le solicita permiso es porque el territorio es venezolano, al menos en teoría, pero mientras geográficamente no se establezcan parámetros que dicten la propiedad o el dueño, el país dueño de dicho territorio, siempre habrá una disputa. En teoría el territorio es de Venezuela, por ello Guyana tiene que solicitarle permiso a Venezuela para hacer cualquier cosa en dicho territorio, pero mientras el gobierno de Venezuela calle, simplemente le está entregando al territorio o le está abriendo las puertas a Guyana para que entren al territorio y lo tomen. Simplemente le está entregando tácitamente, es decir, sin elevar la voz, sin decir nada, simplemente con sus acciones y con esa distracción que ha tenido con respecto al asunto, si es que ha habido una distracción, con excepción de que haya intereses políticos de dejarle ese territorio a Guyana, aunque lo dudo. Con esto le estaría entregando el territorio a dicho país. La última clave es: ¿a quién apoya CARICOM y por qué? CARICOM apoya a Guyana y no a Venezuela en este conflicto. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela deplora la reacción del gobierno de Guyana ante el reclamo venezolano por la actuación unilateral que significa el inicio de actividades exploratorias por parte de la empresa ExxonMobil y su subsidiaria ESO Exploration and Production Guyana Limited en el denominado por Guyana Bloque Stabroek,
sin que se haya producido la notificación previa al gobierno de Venezuela por cuanto al área específica de operaciones en el mencionado bloque, se define en una zona marítima por delimitar que corresponde a la reclamación de soberanía territorial por parte de Venezuela contemplada en el Acuerdo de Ginebra. El gobierno bolivariano de Venezuela alerta a la opinión pública nacional e internacional acerca de que estas iniciativas de naturaleza exploratoria en materia petrolera en el área marítima indicada en Venezuela se están produciendo en el marco de un clima generado artificialmente desde centros imperiales conocidos a fin de perturbar el ambiente de paz y de tranquilidad que promueve el gobierno de Nicolás Maduro con base en el derecho internacional. Es decir, Venezuela alega que hay un enemigo exterior que está organizando o está estableciendo las condiciones para que se dé una intervención de Estados Unidos y un favorecimiento a Guyana para que se le entregue dicho territorio. En ese sentido, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela nuevamente hace un llamado al gobierno de Guyana para restablecer a la brevedad posible, sin reservas ni equívocos, el pacífico, legítimo y legal mecanismo de los buenos oficios del secretario general de las Naciones Unidas como metodología óptima y conveniente para asumir de manera bilateral y en forma amistosa, sin la interferencia irritante de factores extranjeros, las negociaciones para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para ambas partes. Esto lo alegó este internacionalista. Entonces, siempre debe haber un consenso, siempre debe haber un árbitro imparcial. Esa será la mejor solución para este conflicto y esa es la mejor respuesta que se le puede dar a esa pregunta. ¿Cuál es la solución para este conflicto o estas tensiones entre Venezuela y Guyana? Un árbitro imparcial. ¿Quién es ese árbitro imparcial? El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Quien debe ser el árbitro imparcial en este conflicto, utilizando sus buenos oficios que le da como facultad la Organización de las Naciones Unidas para intervenir en ese tipo de asuntos de índole internacional. Entonces, con todo esto, podemos entender que la zona en reclamación que tanto, de la que tanto se ha hablado y de la que tantos han alegado que es de Venezuela, pero muchos con dudas de por qué se llama zona en reclamación. Es por ello, porque en teoría es territorio venezolano, pero debido a las concesiones petroleras que el gobierno de Guyana ha autorizado en Venezuela, se ha ido haciendo parte del territorio y alega que es propiedad de Guyana. Ubicado entre ambos países, Guyana alega que es de él, pero Venezuela dice que también es de él, a pesar de que históricamente se le ha otorgado a Venezuela, pero no geográficamente o no está reconocido en los principios del derecho internacional, por lo menos por ahora, un establecimiento que diga que dicho territorio es de Venezuela, pero por lo menos por ahora es de Venezuela. Y si Venezuela llega a seguir durmiéndose en sus laureles, podría entregarles sin darse cuenta alguna, sin por lo menos abrir los ojos para darse cuenta de lo que hizo, podría entregarle dicho territorio a Guyana. Ahora pues, ¿cómo afecta esto a la economía venezolana? Ya hablé acerca de que podría afectar el sistema de las exportaciones. Si se ve afectada la soberanía nacional, podría haber un descontento social que haga que las empresas petroleras en Venezuela que realizan actividades internas, es decir, sin concesiones petroleras de otros países, que exploran dicha zona en Delta Amacuro, en el Esequibo de la cual se extrae mucho petróleo, pueden ver una reducción en su producción, pueden sufrir una contracción industrial debido a una baja en la producción, ya que ese territorio fue ocupado primero por las empresas petroleras que Guyana autorizó para que perforaran territorio venezolano, territorio que ya fue ocupado por dichas empresas llevadas por Guyana a dicho lugar, y las empresas petroleras venezolanas o PDVSA, mejor dicho, con sus subsidiarias no harían ese trabajo allí o no perforarían ese suelo. Son menos ingresos, menos renta petrolera para dichas empresas y por consiguiente genera una reacción en cadena que trae consecuencias que afectan la economía venezolana, ya que Venezuela depende en un 98% de la producción de petróleo por ser un país monoproductor de petróleo. La enseñanza de todo esto es que, como lo dijo dicho internacionalista que mencioné, en el derecho internacional el que calla otorga. Si no se levanta la voz, simplemente roban lo que es tuyo. Así de simple y cruel si puede llegar a sonar de esa forma. Pero hay que estar muy atentos a lo que llega a suceder en esta situación para que Venezuela no se vea afectada en su soberanía nacional y tampoco internacional, y tampoco en su estrategia geopolítica para seguir posicionándose o siendo catalogado como un país con una posición privilegiada
en el mundo, ya que tiene salida al mar Caribe, salida al océano Atlántico, perdón, y esto puede beneficiar o beneficia, mejor dicho, potencialmente a la economía de Venezuela por las relaciones comerciales que puede tener con otros países muy importantes del mundo a través de un canal tan importante como lo es el mar Caribe y también como lo es el océano Atlántico, por los cuales circulan cargamentos y también bienes que son importados y exportados entre los países por cooperaciones comerciales internacionales. Amigos, les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.